Muy bien, ahora vamos a pasar a realizar la implementación de una aplicación con arquitectura modelo vista controlador en Python para realizar la conexión con la base de datos que creamos en los videos anteriores. Y además vamos a implementar algunos procedimientos para manipular los datos dentro de esta base. En este primer video vamos a ver algunos detalles de configuración que necesitamos hacer para poder iniciar con la implementación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal de comandos de Windows y desde aquí me voy a ir al directorio de trabajo. Bien, si recuerdan, les había comentado que, bueno, yo tengo mi directorio de trabajo como un directorio donde tengo el material del curso. Y aquí yo tengo un directorio que se llama Code, que es lo que les había comentado que ustedes hicieran. Dentro de Code, yo tengo aquí los códigos que hemos hecho. Básicamente hicimos la parte de la agenda con arquitectura modelo vista controlador. Solamente que la agenda la hicimos con estructuras de Python. Ahora vamos a hacer una aplicación con la misma arquitectura, pero utilizando una base de datos desde MySQL. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un directorio con el nombre eh, de la aplicación y le vamos a poner mbc-store-db. Voy a después ingresar eh, a este directorio que acabo de crear y desde aquí voy a teclear code para inicializar Visual Studio Code desde mi directorio de trabajo. Tengo aquí Visual Studio. Aquí del lado izquierdo tengo sí, la estructura de mi proyecto, que de momento pues no tengo nada porque el directorio está vacío. Entonces lo primero que voy a hacer es crear la estructura que vamos a trabajar, de directorios con la que vamos a trabajar, que como recordamos, pues como es una arquitectura modelo vista controlador, pues tengo que tener tres directorios, uno que se va a llamar modelo, otro que se va a llamar vista, view, y el último que se va a llamar controller. Dentro de estos directorios vamos a ir colocando diferentes archivos para ir construyendo nuestra aplicación. Bien, de los directorios que acabamos de crear, es decir, en el directorio raíz de la aplicación, vamos a crear un archivo que le vamos a llamar config.txt. Este archivo me va a servir a mí como un archivo de configuración para hacer la conexión a mi base de datos. Y vamos a poner una serie de parámetros que vamos a necesitar para poder hacer esta conexión. Es recomendable que nosotros creemos archivos de configuración para atender a los diferentes parámetros que yo necesito para trabajar con mis aplicaciones. En este caso vamos a empezar a trabajar con una con una conexión a la base de datos. Entonces necesitamos configuración para conectarme a esa base de datos. Más adelante, cuando veamos cómo utilizar un framework como Flash o Django, vamos a ver que necesitamos también otros archivos de configuración para poder hacer la conexión con estos frameworks. De momento lo que voy a necesitar para conectarme a MySQL va a ser primero un usuario. Voy a poner aquí que el usuario se va a llamar JC. Después necesito un password y el password lo vamos a poner bueno, lo voy a poner yo como SQL 1380. Después necesito a dónde me voy a conectar, el host. Vamos a poner aquí el localhost, que es con el servidor con el que estamos trabajando. Y después voy a especificar cuál es la base de datos a la cual me quiero conectar. La base a la cual me quiero conectar es Stored Database, que es la base de datos que creamos en los videos anteriores. Bien, entonces este archivo de configuración va a servirme o va a incluir los parámetros que necesito para poder realizar la conexión con MySQL. Ahora, yo aquí definí un usuario y un password. Sin embargo, cuando hicimos la base de datos anteriormente, nosotros utilizamos el usuario root y no tenemos otro usuario. Aquí yo puedo especificar en la configuración que utilice el usuario root y le pongo el password que definí para ese usuario. Sin embargo, no suele ser muy conveniente que trabajemos con el usuario root.
es más conveniente que nosotros creemos usuarios distintos para la base de datos. Entonces, ¿cómo creamos un usuario dentro de MySQL? Es lo que vamos a hacer. Para hacerlo, primero voy a abrir una terminal de comandos, pero de MySQL. En los videos anteriores estuvimos trabajando con MySQL Workbench, que es una interfaz gráfica. Una alternativa para trabajar con MySQL es utilizar una línea de comandos que ya viene incluida. Y la podemos ver aquí, que es la línea de comandos en su versión cliente. Yo tengo que darle clic aquí, lo que va a hacer es abrirme una terminal de comandos, que como la terminal de comandos de Windows, pero específicamente para MySQL. Y me pide que entre el password, en este caso es el password del root, que es el mismo que ustedes definieron cuando lo instalaron. Y aquí yo tengo la terminal de MySQL. Esta terminal pues es un intérprete de SQL específicamente para MySQL. Entonces yo puedo aquí insertar comandos de SQL y voy a poder ver el resultado. La terminal lo va a interpretar y me va a producir un resultado. Por ejemplo, yo podría saber cuáles son los usuarios que tengo yo definidos dentro de MySQL con esta instrucción. Select user, host from mysql.user. Lo que me va a devolver es aquí una tablita con los usuarios que tengo activos. Aquí yo veo que tengo el root, que es el usuario que utilizamos nosotros para iniciar. Ahora yo lo que necesito es crear el usuario que estoy definiendo yo aquí, que voy a utilizar para hacer la conexión desde Python hacia la base de datos. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es utilizar el comando create user, después entre comillas, vamos a poner el nombre del usuario, arroba y después el host en el cual va a funcionar este usuario, que en mi caso es el localhost, que es con el que estamos trabajando. Y después tengo que definir cuál es el password que yo le quiero poner, que en este caso vamos a utilizar este password de aquí, SQL1380. SQL1380. Y punto y coma para indicar que ya terminé la instrucción. Le doy Enter y aquí me dice que se realizó la operación de manera adecuada, que no se afectó ningún renglón dentro de la tabla. Y lo que voy a ver, o puedo comprobar que el usuario se creó, si yo le doy otra vez Select User Host from MySQL, y voy a ver aquí que tengo ya mi usuario. Ahora este usuario, cuando lo creo así directamente, pues va a tener ciertos permisos restringidos para crear bases de datos o crear tablas o para hacer ciertas operaciones. En mi caso, bueno, yo quiero que este usuario sea algo parecido al root porque queremos hacer diferentes operaciones. Y lo que vamos a hacer entonces es asignarle permisos, le vamos a asignar todos los permisos en todas las bases de datos, porque al final es el usuario que yo voy a utilizar, y le vamos a poner aquí a qué usuario le queremos dar los permisos, localhost, esto también me entre apóstrofes, with option. Es decir, para que este usuario también pueda asignar permisos a otros usuarios. Y de esa manera yo asigno permisos al usuario que acabo de crear. Ok, en el caso de que nosotros querramos, puedo yo comprobar que mi usuario sigue aquí, querramos eliminar un usuario, lo que tengo que hacer es utilizar la instrucción drop user, y pongo aquí el usuario que quiero eliminar y de dónde lo quiero eliminar. En este caso sería el localhost. Y le tendría que dar aquí punto y coma y enter, y de esa manera yo podría eliminar el usuario. Ahorita no lo voy a hacer porque no es lo que yo necesito. Bueno, de esta manera yo genero el usuario que voy a necesitar para hacer la conexión desde mi aplicación. Otra cosa que tengo que comprobar, además de la creación del usuario que hice en MySQL, tengo que comprobar que yo puedo conectarme a MySQL desde Python. Para poder hacer esta conexión, lo que necesito es un conector, una librería que me va a servir o que tiene ciertas funciones para hacer estas conexiones. Nosotros vamos a utilizar una librería que se va a llamar, propiamente un módulo, que se va a llamar MySQL Connector. Tengo que comprobar que ese conector está instalado. ¿Cómo compruebo que está instalado? Bueno, nosotros instalamos Anaconda para poder trabajar con Python. Entonces, desde la barra de búsqueda me voy a abrir la aplicación de Anaconda Navigator. Y aquí yo voy a comprobar si
el módulo con el que quiero trabajar, que es MySQL Connector, está instalado. Entonces, primero espero que se cargue Anaconda Navigator. Esperamos. Y vemos que está cargando algunas cosas. Y ya terminó, ya cargó. Entonces, en la ventana de Anaconda Navigator nos vamos a ir a la opción de Environments, que son los ambientes de trabajo. Y ahorita de momento estamos trabajando con el ambiente root o el ambiente base. No hemos creado otro ambiente. Entonces yo me tengo que ir aquí, perdón, lado derecho. Del lado derecho tengo aquí un panel que me dice todos los módulos que están instalados para este ambiente. Con este es el ambiente que estamos trabajando, pues bueno, tengo que buscar que aquí se encuentre el módulo de MySQL. En mi caso yo ya lo tengo instalado, entonces aquí me tiene que aparecer y aquí lo veo, MySQL Connector Python. Y aquí me dice que es un controlador de Python para comunicarme con servidores de MySQL. En caso de que ustedes no lo tengan instalado por alguna razón, pueden seleccionar aquí en esta lista desplegable arriba la opción de Not Installed. Si le dan Not Install, van a aparecer todos los módulos que no están instalados en este ambiente en Anaconda. Puedo darle aquí yo la opción de All para ver todos. Aquí veo todos los instalados y no instalados. Y lo que tendría que hacer entonces es ir a buscar este módulo y seleccionarlo. Lo seleccionaría aquí con el check button que tengo al lado izquierdo del nombre del módulo y después tendría que darle aquí en el botón que dice aplicar, está en la parte inferior derecha. Cuando le doy a aplicar, Anaconda automáticamente va a empezar a recuperar el módulo de sus servidores y lo va a instalar. Una alternativa a hacerlo de aquí en Anaconda es que voy a cerrar esto. Yo abra otra terminal de comandos de Windows y desde esa terminal yo tecleé la instrucción pip install, que es el instalador que viene para Python, y darle el nombre del módulo que quiero instalar, Connector Python. Cuando yo le dé Enter a esta instrucción, el instalador de Python me va a empezar a recuperar los módulos de los servidores y lo va a empezar a instalar dentro de mi máquina. Como ya lo tengo instalado, no lo voy a hacer y voy a dejar esto aquí nada más. Ok, con esto terminamos esta parte de la configuración. Tenemos ya creado nuestro usuario, revisamos que el conector de Python a MySQL esté instalado. Y en el siguiente video lo que vamos a hacer es realizar la conexión a la base de datos y probar que esa conexión está correcta.